Sanación del rey Abgaro. Desde Betania, donde Jesús estuvo algún tiempo como oculto, se dirigió al bautisterio, cerca de Ono. Los arreglos que allí se habían hecho los custodiaba un encargado. Al saber que Jesús iba allá se reunieron los discípulos y mucha gente de los alrededores. Mientras Jesús estaba hablando a la muchedumbre, que escuchaba en rueda, parte de pie y parte sentado sobre bancos de madera, se acercó un extranjero con 6 acompañantes montados sobre mulos, y llegando a cierta distancia del sitio donde hablaba Jesús, se detuvo y levantó una tienda. Era un enviado del rey de Edesa, Abgaro, que estaba enfermo. El mensajero le traía regalos y una carta, rogándole fuese allá, para darle la salud. El rey Abgaro tenía un tumor en los pies y caminaba rengueando. Algunos viajeros le habían hablado de Jesús, de sus milagros, del testimonio de Juan y del enojo de los fariseos en la última Pascua, y todo esto lo había llenado de deseos de verlo en su propio país y obtener de él su curación. El joven mensajero del rey sabía pintar y tenía la orden, si Jesús no podía o no quería acudir, de llevarle por lo menos su rostro en una pintura. He visto que este hombre se esforzaba por acercarse a Jesús y no lo podía conseguir, buscaba ya de un lado, ya de otro de introducirse entre la multitud para escuchar la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo pintar su fisonomía. Entonces Jesús mandó a uno de los discípulos que trajese a ese hombre y le diese lugar en una tarima cercana. El discípulo llevó al mensajero al lugar señalado, como también a sus acompañantes, para que pudiesen oír y ver. Los regalos que traían consistían en lienzos, en placas de oro muy finas y unos graciosos corderitos. El mensajero, muy contento de poder ver a Jesús, desplegó su tablero y poniéndolo sobre sus rodillas comenzó a contemplar con admiración a Jesús, mientras trataba de pintar su rostro. Tenía delante de su vista un tablero blanco como de madera. Comenzó primero por grabar con una punta el contorno de la cabeza y de la barba de Jesús, sin el cuello, después pareció que ponía sobre la tabla algo como cera blanda, imprimiéndole forma con los dedos. De nuevo grabó sobre el tablero dándole forma y aunque trabajó largo tiempo no llegaba a terminar su trabajo. Cada vez que miraba el rostro de Jesús parecía que, lleno de admiración, rehacía el trabajo una y otra vez. Cuando vi que Lucas pintaba, no lo hacía en esa forma, sino que usaba pinceles. El trabajo de este hombre era de alto relieve, de modo que se podían tocar los contornos del dibujo. Jesús continuó algún tiempo más enseñando y al fin envió a un discípulo que dijese al hombre que se acercase para poder cumplir su mensaje. Entonces el hombre se acercó a Jesús, seguido por los acompañantes, que traían los regalos y los corderitos, detrás de su principal. Llevaba este hombre un vestido corto, sin manto, parecido a uno de los reyes magos. En el brazo izquierdo traía su dibujo en forma de un escudo, sostenido por una correa. En la mano derecha llevaba la carta de su rey. Se echó de rodillas ante Jesús, se inclinó profundamente, y dijo, «Tu siervo es el criado del rey Abgaro, de Edesa, que está enfermo y te manda esta carta pidiéndote que recibas sus regalos». Al decir esto se acercaron los siervos con los regalos. Jesús contestó que le agradaba la buena voluntad del rey, e indicó a algunos discípulos que recibiesen los regalos para repartirlos más tarde entre los pobres de esos contornos. Jesús tomó luego la carta, que desplegó ante sí, y leyó. Recuerdo solo que entre otras cosas, decía la carta, ya que él era poderoso para resucitar muertos le rogaba fuese a donde él se encontraba y le sanase de su dolencia. Cuando Jesús leyó la carta dio vuelta al sobre o superficie de la carta y escribió con un punzón, que sacó de sus vestidos y del cual extrajo algo, trazando algunos caracteres al otro lado del pergamino. Las palabras escritas eran bastante grandes, luego cerró la carta. Después hizo traer agua, se lavó el rostro y se pasó la parte más blanda del envoltorio del mensaje sobre su rostro y se lo devolvió al mensajero, el cual lo apretó contra el tablero de su dibujo. Se vio entonces un dibujo perfecto y acabado.
El pintor estaba tan contento que tomando el tablero que colgaba de su lado, lo volvió a los espectadores que estaban mirando la escena, se echó delante de Jesús y se marchó enseguida. Algunos de sus acompañantes se quedaron y siguieron luego a Jesús, el cual, después de esto salió de allí y se dirigió al segundo bautisterio que Juan había abandonado pasando el Jordán. Estos extranjeros se dejaron bautizar ahí mismo. Yo vi que el mensajero llegó a un lugar delante de una ciudad donde había edificios de piedras y hornos de ladrillos y pasó la noche allí. A la mañana siguiente algunos trabajadores vieron una luz, como un incendio, y acudieron muy temprano, y vieron que esa maravilla provenía del lienzo que llevaba el mensajero. Se produjo por esta causa un tumulto, tantas fueron las gentes que acudieron allí. El pintor les mostró el cuadro y entonces vi que también el lienzo que Jesús había usado llevaba la misma impresión. El rey Abgaro le salió al encuentro algún trecho en su jardín, y al ver el cuadro y leer la carta de Jesús, quedó muy conmovido. De inmediato cambió de vida y despachó a las muchas mujeres con las cuales pecaba. Más tarde he visto que después de la muerte de ese rey y de su hijo, por causa de un sucesor malo, el cuadro, que estuvo siempre a la veneración del público, fue sustraído por un piadoso obispo junto con una lámpara que ardía delante, y amurallado, y que después de mucho tiempo se volvió a encontrar, y que la figura había quedado grabada también en el ladrillo que lo había ocultado.